¿Qué tal? En este video ahora continuaremos con la segunda parte que trata sobre identidades trigonométricas. Ya tenemos una primera parte, que fue la anterior precisamente. Te dejo una tarjeta en este momento con esa primera parte, en donde se vieron las identidades básicas, las recíprocas y las pitagóricas. Ahora toca el turno de las tres que se encuentran ahí en pantalla. Las identidades para suma de dos ángulos, para diferencia de dos ángulos y para la mitad de un ángulo. Por ejemplo, aquí, dense cuenta que, a ver, incluso para que no se vea como que cuál es cuál y todo eso, voy a poner un puntito, digamos, en cada una de ellas, ¿no? En pocas palabras, dense cuenta que en la primera columna tenemos 4 identidades. Lo mismo sucede en la segunda columna y para la tercera columna tenemos 3. Entonces, por ejemplo, dense cuenta que aquí dice suma de dos ángulos porque en todas las identidades hay un A más B. O sea, aquí le pongo A más B como tal, dando a entender que A es un ángulo y B es otro, ¿no? Y todas, obviamente, como dice suma, pues tienen ahí una suma. Entonces, dense cuenta que, por ejemplo, la de seno dice que es seno A coseno B más coseno A seno B. La de coseno, que es la segunda, ¿verdad? Dice que es coseno A coseno B menos seno A seno B. La de tangente, de A más B, dice que es tangente de A más tangente de B, todo eso entre 1 menos el producto de tangente de A por tangente de B. Y la de cotangente muy parecida, ¿no? Que sería cotangente A, cotangente B menos 1, todo eso dividido entre cotangente A más cotangente B. Ahora, con esta, digamos, terminología, por decirlo así, también de una manera muy parecida se leen las de la diferencia de dos ángulos, y las de mitad de un ángulo, perdón, las de mitad de un ángulo van aparte, pero esas las veremos un poquito más al rato. Aquí lo que yo voy a hacer es demostrar una identidad. Vaya, como son 8, al menos, bueno, hablando de las primeras dos columnas, son 8 identidades, solo voy a demostrar una, y en base a eso ustedes se pueden ir dando una idea de cómo demostrar las otras 7. Al menos, por ejemplo, con las primeras 4 voy a demostrar la primera, la de seno, y con eso se pueden dar una idea de ustedes de cómo demostrar las otras 3. Y para las 4 de la columna del medio, pues les voy a dar, digamos, el tip para cómo hacerlo muy parecido a lo que es en la columna de la izquierda. Y para la mitad de un ángulo, ahorita vemos qué pasa ahí. A ver, voy a utilizar un esquema que ya tengo preparado. Aquí yo tengo este dibujo, ¿verdad? Es un esquema con bastantes triángulos por ahí cruzados. Dense cuenta que, por ejemplo, aquí la parte para mí importante, la parte vital, es que aquí se forman distintos tipos de triángulos. Por ejemplo, voy a marcar uno, nada más para que vayan viendo cuáles son los que voy a usar. Este de aquí es uno. Este triángulo que está aquí es uno de los que yo voy a usar, porque ese es el que involucra A y B de entrada, ¿no? Otro triángulo que también nos puede servir es este de acá, este que está aquí, ¿verdad? Y también nos puede servir este que está aquí. De todas maneras, yo iré mencionando los nombres de los triángulos con sus 3 vértices, ¿verdad? Y finalmente también este triangulito pequeño que se encuentra aquí nos puede ser bastante útil, ¿no? Pero también vean, por favor, que este ángulo que está aquí, que es el ángulo A, es el mismo ángulo que está acá por semejanza de triángulos. Recuerda que en este canal ya tenemos un video acerca de semejanza de triángulos. Te dejo una tarjeta con ese video para que le eches un vistazo por si te interesa. Entonces, obviamente yo ya no me voy a encargar de explicar por qué es semejante y todo eso. Ya nada más vamos a manejar la parte de los esquemas y todo eso. A ver, de entrada, entonces vamos a explicar lo que es la primera identidad, la que dice seno de A más B. Dense cuenta que, precisamente, utilizando el triángulo, en este caso el triángulo que está aquí, que está acá, esto de aquí sería A más B, ¿verdad? Porque es esto junto, ¿no? Y el triángulo es este que está acá. Entonces, ese triángulo es A más B, y aquí es O, aquí es D, acá es N, ¿verdad? Ok, entonces podemos comenzar diciendo que el seno de A más B, ¿no? El seno de A más B es igual a, sería cateto opuesto, que en este caso sería el segmento ND o DN, el segmento DN, entre el segmento que es la hipotenusa, que en este caso es el DO u OD. Esto es el seno de A más B, tal cual, ¿no? Pero dense cuenta que aquí también, por ejemplo, ND o DN, también yo lo puedo expresar como la suma de dos alturas, ¿no? Porque dense, bueno, de dos segmentos, porque dense cuenta que aquí en este puntito se encontraría H, ¿no?
Sería, a ver, sería H, para que quede un poquito más claro. Ahí está, sería H. Por lo tanto, voy a ir borrando lo que es digamos, algunas partes para no saturar acá el espacio. Entonces, como ND o DN vendría siendo también lo mismo que DH más, ahí como que se pegó, ¿verdad? DH más HN, ¿no? HN. Y aquí también, en este caso, bueno, esto dividido, perdón, en lo que entre lo que es DO, o sea, el segmento DO, que sería la hipotenusa de acá, ¿no? Ahora también dense cuenta que HN, lo voy a poner acá con color morado. Esta HN, esta altura que está aquí, vendría siendo exactamente lo mismo que CM, porque digamos que están exactamente, digamos, marcados tanto el punto H como el punto C a la misma altura. Entonces yo puedo cambiar este HN por lo que es un CM, ¿no? Y vamos a hacer esa modificación. A ver, quedaría en lugar de HN, entonces sería CM, ¿verdad? Y ahora sí todo eso entre OD. O bueno, DO, que es que sigue siendo la hipotenusa del triángulo, digamos, original, ¿no? Ahora, digamos que ya para ir avanzando también un poquito, aquí le puedo poner como seno de A más B. Esto sería igual a... Y aquí lo puedo separar, digamos, ya como dos fracciones. DH entre DO. Y acá más CM. Todo eso entre DO también, ¿no? Ahí está. Ahora, ya que tenemos esa situación, vean por favor que digamos que lo estoy separando ahí en dos fracciones diferentes, ya que tienen un mismo denominador. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, yo dejé un espacio acá, ¿verdad? En cada, digamos, a la derecha de cada fracción, porque aquí vamos a utilizar un pequeño truco, o sea, voy a multiplicar por un 1 y ese 1 será el siguiente. Por ejemplo, aquí yo voy a multiplicar por el segmento CO, tanto arriba como abajo. CO. Y acá voy a multiplicar por el segmento CD, tanto arriba como abajo. ¿De acuerdo? Dense cuenta que lo que está escrito en morado, esto es un 1 y esto es un 1, entonces no tendría por qué alterar no tendría por qué alterar las fracciones como tal. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a reacomodar, vamos a decirlo así, voy a reacomodar las fracciones y me quedaría de la siguiente manera. Aquí lo puedo poner como, por ejemplo, podría ser de la siguiente forma, a ver. Es que estaba viendo y me equivoqué en las fracciones como tal, así, o sea, van al revés. Y ahorita les voy a explicar por qué van al revés. Pero la primera fracción es por CD y la segunda fracción es por CO. Ahorita van a ver por qué. Les explico al final esa parte por qué va de esa manera para que para no perderme, digamos, tanto en esta situación. Ahora sí, aquí sería CO también, ¿no? Entonces, ahora sí, igual siguen siendo unos, ¿verdad? Y vamos a separar ahora sí lo que es lo que es las fracciones de la siguiente manera. Quedaría de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí sería seno de A más B. ¿Verdad? Esto es igual a, por ejemplo, aquí voy a poner DH. Todo eso entre CD. Y también le voy a poner, por ejemplo, otra, que sería ahora CD. Todo eso entre DO. Y aquí más, ¿no? Y ahora aquí vamos a separar también, por ejemplo, MC entre CO, o bueno, CM. Y por acá, CO entre DO. ¿Para qué? Fíjense lo que va a pasar. O sea, en pocas palabras, ¿qué es lo que hice? Por si algunos no se han dado cuenta, como que las crucé, ¿no? O sea, digamos, ocupé estos dos para hacer una fracción y ocupé los otros dos para hacer otra fracción. Lo mismo sucedió con la parte de la derecha. Porque dense cuenta que aquí esta expresión que dice, y aquí ya lo vamos a escribir finalmente con verde, para ya llegar a la respuesta final, seno de A más B, ¿verdad? Seno de A más B. Esta expresión que está aquí, que dice DH entre C
D, ¿verdad? Dense cuenta que, a ver, ¿en dónde está CH? CH está aquí, ¿verdad? Que es cateto opuesto. Y CD es cateto, ¿cómo se dice? Es cateto, es hipotenusa, perdón. Entonces es cateto opuesto el CH e hipotenusa el CD. Por lo tanto, cateto opuesto entre hipotenusa sabemos que es seno, ¿verdad? Entonces aquí vamos a escribirle seno. ¿Y para qué ángulo es ese seno? Pues para A. O sea, en pocas palabras, para este ángulo que está aquí, que es el mismo que está acá, recuerden, por semejanza de triángulos. También, la expresión que está acá, la que dice ahora CD entre DO, como que, ¿qué sería? A ver, por ejemplo, CD es esta de acá. CD es esto de aquí, ¿verdad? Que vean por favor que vendría siendo un cateto opuesto. Y DO es todo esto de aquí. O sea, esto que está acá. ¿De cuál triángulo? Pues de este, ¿verdad? De este que se forma aquí. Entonces, ¿para qué ángulo es eso? Para el ángulo B, vean por favor. Entonces, ¿cómo quedaría? Dense cuenta que como es para el ángulo B, esto es cateto opuesto, perdón, y esto es hipotenusa, también sigue siendo seno. Entonces ahí yo le pondría seno B, ¿verdad? Porque eso es para el ángulo B como tal. Y me quedaría de la siguiente manera, seno B. Que aquí viendo, hay un detallito, otra vez tuve un detalle, miren, dense cuenta que, vaya, yo comparé que aquí yo tengo esta expresión que dice seno A, seno B y no se parece a nada de lo que está aquí, pero revisando ya vi en dónde está mi error. Vean por favor que mi error estuvo acá. Cuando yo les expliqué esta situación de esta expresión que dice DH entre CD, yo me equivoqué porque yo expresé CH, no DH, me equivoqué. Entonces DH es DH vendría siendo y ahora sí CD es Dense cuenta por favor que DH de ese triángulo para el ángulo A, ¿verdad? Sería su cateto adyacente. Entonces este DH es cateto adyacente y esto es hipotenusa. Y cateto adyacente entre hipotenusa es coseno. Entonces ahí se me pasó, ¿verdad? Se me fue la onda, entonces aquí es coseno A. Ahora sí, el otro estaba bien, o sea, el CD entre DO, sí quedaría de la misma manera, o sea, CD es esto, que es un cateto opuesto, DO es esto, que es la hipotenusa, y a eso se le denomina seno, ¿verdad? ¿Para cuál ángulo? Para para el ángulo B. Entonces aquí sería seno B. Ahora sí, muy bien. Más, porque aquí tenemos el más, ¿verdad? Y vámonos con la siguiente expresión. Aquí dice CM entre CO. CM, ¿cuál vendría siendo? CM es miren. CM, aquí está. ¿Y cuál otro? CO. Es que está acá. Vean por favor que es el cateto opuesto y la hipotenusa para el ángulo A, para el triángulo del ángulo A, ¿verdad? Entonces automáticamente al ser cateto opuesto y hipotenusa, para el ángulo A sería seno A, ¿verdad? Entonces me quedaría, ahora lo voy a poner acá, seno A. Y ahora sí, finalmente culminamos con CO entre DO. CO es esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Y DO, pues es esta hipotenusa, ¿verdad? Y dense cuenta que todo eso es para el ángulo B. Entonces, CO es el cateto adyacente y DO vendría siendo lo que es la hipotenusa, y eso se le denomina coseno, ¿verdad? Por funciones trigonométricas. Y finalmente eso sería coseno B. Y dense cuenta que ahora sí, ya queda la expresión que está aquí. Obviamente queda con los términos al revés, pero no hay ningún problema. O sea, digamos aquí primero aparece coseno A, seno B, y aquí aparece después. Pero digamos que la expresión es exactamente la misma. Ahora, ¿cómo funcionaría para coseno? Pues para coseno sería, o sea, para la segunda función trigonométrica sería exactamente lo mismo. O sea, partiríamos de este triángulo y comenzaríamos con que coseno de A más B vendría siendo cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, el segmento NO entre el segmento DO. O sea, en lugar, aquí, bueno, aquí yo ya lo borré, ¿verdad? Pero acuérdense que ahí era DN entre DO. En cambio, aquí voy a empezar como NO entre DO, porque es con coseno. Y de ahí sigo haciendo el procedimiento para hacerlo de la misma manera. Al igual yo lo abordo para tangente y para cotangente, ¿no? Para tangente y cotangente sería muy similar. O sea, empiezo con este mismo triángulo. Entonces, tangente vendría siendo DN entre NO, etcétera, y así me voy. Y así yo voy sacando, digamos, algunas relaciones, fracciones, todo eso, para terminar demostrando lo que son las identidades como tal. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera intentar demostrar esta identidad acá? Sería con el mismo esquema, pero vean cuál sería la principal y única diferencia. Lo voy a escribir incluso hasta con otro color. Digamos que yo lo puedo demostrar al igual que lo hice con la expresión de acá. Dense cuenta que si yo pongo seno de A menos B, esto es lo mismo que decir seno de A más menos B.
O sea, porque aquí cuando yo multiplique más por menos, eso me va a dar menos, ¿verdad? Y eso va a quedar idéntico a la expresión de acá. Ahora, ¿pero por qué es útil hacerlo de esa manera? Porque aquí yo tengo una suma y lo puedo hacer otra vez con todo este procedimiento. O sea, vean por favor que se ocupa ese truco. O sea, la única diferencia es que aquí se tomaría como negativo el ángulo, ¿no? Como menos b. Entonces, al tomarse como menos b, se alteran algunas, o sea, digamos, ya ni siquiera tendríamos que hacerlo con todas esas fracciones. Lo podemos hacer con la misma función trigonométrica como tal. O sea, ahí, si nosotros lo hacemos así, aquí le ponemos menos b, se van a alterar algunos detalles aquí y me va a terminar quedando esta expresión que ustedes ven aquí, ¿de acuerdo? Como tal, ¿no? Y de la misma manera va a pasar con la de coseno, con la de tangente y con la de cotangente. Finalmente, ¿qué pasa con las identidades de la mitad de un ángulo? Para eso vamos a utilizar también dos funciones trigonométricas. Vamos a auxiliarnos de dos. La primera sería la función trigonométrica pitagórica que vimos en el video anterior, en la primera parte, que decía que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Esto es igual a 1. Ahora voy a utilizar otra identidad que no está aquí, que es la que aparecerá en el siguiente video, en la tercera parte, pero de todas maneras, como la voy a usar solamente como referencia, no hay ningún problema, o sea, no va a alterar nada. Y esa identidad dice lo siguiente: seno cuadrado teta menos coseno cuadrado teta. Perdón, es al revés. Coseno cuadrado teta. Coseno cuadrado teta. Menos seno cuadrado teta. Esto es igual a coseno de 2 teta. ¿De acuerdo? Ahora, si yo hago esto por, vamos a decirlo así, por suma y resta, si yo sumo y resto, esto de aquí con esto de aquí da 0, ¿verdad? Y me quedaría en la parte izquierda como 2 coseno cuadrado teta, ¿verdad? 2 coseno cuadrado teta. Esto es igual a, pues 1 más coseno 2 teta, ¿verdad? 1 más coseno 2 teta. Finalmente, yo puedo hacer un pequeño ajuste y ese ajuste sería el siguiente. Por ejemplo, yo puedo decir que teta, quiero que sea, en vez de teta, quiero que sea teta medios, o sea, teta entre 2, ¿no? Si esto se aplica de esa forma a la expresión que ya tenemos resultante, quedaría de la siguiente forma. Vaya, aquí yo lo puedo hacer, aquí como lo estoy haciendo ahorita, o lo pude haber hecho desde el principio. O sea, yo le pude haber, en lugar de puesto aquí pi, lo hubiera puesto pi medios, acá pi medios, por acá pi medios, perdón, teta medios, o sea, no es pi, es teta medios, y acá igual, sería 2 teta entre 2, ¿no? O sea, no hay ningún problema, o sea, también aplica de la misma forma. Entonces, aplicando eso, entonces me quedaría como 2 coseno cuadrado, de teta medios, ¿no? Esto es igual a 1 más coseno teta. ¿Por qué? Porque como este se convierte en teta medios, pues eso multiplicado por el 2 de la izquierda se hace un teta a secas, ¿no? Y finalmente me quedaría de la siguiente manera. Dense cuenta que quedaría que coseno bueno, para empezar, coseno cuadrado de teta medios, esto es igual a 1 más coseno teta, todo eso entre 2. Y finalmente, pues, podemos quitar, ¿verdad? El cuadrático con lo que es la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, ya con eso finalmente procedemos a hacerlo de esta forma. Y vean por favor que esta identidad que está aquí es la que se encuentra acá. De la misma manera, ustedes pueden intentar demostrar lo que es la de seno y la de tangente. Vaya, de todos modos, tanto en las de suma de dos ángulos, diferencia de dos ángulos y mitad de un ángulo, se pueden hacer las demostraciones siguiendo esos pasos. Tú incluso te invito a que en la caja de comentarios me escribas por si intentaste alguna y si te resultó, ¿no? Voy a dejar este video hasta aquí, ya nada más me faltaría lo que es la tercera parte, y ahí abordaremos algunas identidades extras. Pero por el momento que quede hasta aquí el video, y no me despido sin antes, como siempre, pedirles por favor que se suscriban a este canal, también de que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y así no se pierdan ninguno de los videos. Si tú conoces a alguna persona que le cueste la materia, que quiere estudiar matemáticas, resolver alguna tarea, estudiar para un examen, etcétera, y tú les recomendarás mi contenido, también te lo agradecería mucho porque con eso yo puedo llegar a más personas
¿verdad? Y les pudiera llegar a gustar, no sé, el método que manejo, quien quite, ¿verdad? La caja de comentarios se encuentra abierta para que tú coloques ahí alguna duda, alguna aclaración, alguna corrección, por si yo me equivoqué en este video o en algún otro. Eso sí, por favor, cualquiera que sea tu comentario, que sea con mucha educación, con las buenas palabras y las buenas formas. Con respeto, por favor. Pues ahora sí nos vemos en el siguiente video, que será la tercera parte. Hasta luego.